nombre del equipo de la carrera, en nombre del equipo de la carrera de Educación Parvularia, les damos la más cordial bienvenida. Hablar de las emociones es un tema que nos convoca en los espacios de formación docente inicial y continua, en especial porque aprender y enseñar son procesos que se basan en las relaciones que establecemos con nosotros, adultos y niños. Aprendemos sobre distintos temas, aprendemos a convivir con otros, pero también aprendemos, ¿cierto?, de nosotros mismos. Durante la pandemia, hemos reafirmado la importancia que tiene para el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas los encuentros con los otros, tanto dentro como fuera del espacio familiar. Hemos vivido lo que la pandemia ha significado para el desarrollo socioemocional, tanto de niños y niñas como de educadores y educadoras. Incluso si lo pensamos más a nivel macro, ¿cierto? También ha reconectado con una reestructuración del rol de la educación inicial en la sociedad. Hoy, cuando retornamos, ¿cierto?, a los espacios de aula, en este plan retorno que hemos estado viviendo los últimos meses, debemos reaprender a vincularnos, a reconocer el impacto de la pandemia en las emociones y las relaciones sociales de niños y niñas, reaprender a acompañarles, a potenciar, ¿cierto?, su desarrollo y aprendizaje. Por ello, a través de este seminario, que dura estos 2 días, ¿cierto?, las y las invitamos a pensar y reflexionar sobre esta temática, y sin nada más que agregar, ¿cierto?, les doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Agradecemos las palabras de nuestra directora de carrera. Antes de iniciar nuestra charla central, les invitamos a escribirnos sus preguntas en el chat, ya que al finalizar habrá un espacio para poder reflexionar junto con nuestro invitado. A continuación, invitamos a Rodolfo Bachler, doctor en Psicología Educacional en la Universidad Autónoma de Madrid, con su charla Emociones en la formación inicial docente, desafíos de la pandemia. Posteriormente, comentará su presentación Jimena Poblete, académica de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Alberto Hurtado. Vale, comienzo entonces, ¿no? Ok, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con todas ustedes. Aquí sería al revés, sería todas y todos, porque me encanta a mí la carrera de educación parvularia. O sea, he tenido el placer de dar clases en 3 universidades, creo, ya en esta carrera, y siempre es muy grato, seguramente por la perspectiva más de género que prima aquí, aunque la educación es una carrera donde siempre hay más mujeres. En párvulos suele ser, si no todos, todas, eh, la gran mayoría, y eso hace que tenga un enfoque y un clima que es diferente a trabajar en otras carreras, así lo percibo yo. Así que para mí es un agrado compartir con ustedes hoy día. Bueno, voy a compartir una presentación para ir ordenándome. Voy a compartir pantalla. A ver si me resulta así acá. ¿Se ve mi presentación? Ok. Bien, yo he titulado esta presentación Hacia una educación emocional post-pandemia. Hace mucho rato ya, 25 años exactamente, que se viene hablando de educación emocional, 27 años en verdad, porque esto parte más o menos el año 94, 95. Pero me parece que después de la pandemia, bueno, después de la pandemia, si la pandemia se acaba algún día en realidad, porque tal y como vamos, a lo mejor estemos conviviendo con esto muchos años, pero después de la gran crisis que ha provocado la pandemia al menos, me parece que tendremos que repensar la educación en general y en particular la educación emocional. Entonces, quisiera contribuir como con algunas pequeñas claves respecto de por dónde pienso yo que podría ir la educación emocional después de este momento tan significativo en la historia de la humanidad y, por cierto, también en la historia de Chile, ¿no?, que estamos en un escenario muy particular también. En ese espíritu, entonces, comienzo
primero con una formulación del problema que a mí me gustaría plantear. Yo siento que la manera bajo la cual estamos enfocando el rol de las emociones en educación, y particularmente lo que llamamos educación emocional, no es la más adecuada, y voy a hacer una crítica al respecto, para después dar alguna pequeña conceptualización teórica respecto de por dónde creo yo que debiéramos reenfocarnos, ¿no? Cómo debiéramos empezar a mirar este tema, en la educación en general y en la formación inicial docente en particular. Voy a presentar en la tercera parte un pequeño resumen de algunos estudios que yo he hecho sobre este tema, y bueno, la cuarta parte lo que sería es la conversación que tendríamos entre todas para debatir sobre este tema y resolver cualquier cosa que no haya quedado clara. Entonces, respecto del primer punto, plantear un problema en relación con la educación emocional, lo primero que quiero decir es que parece ser que estamos asistiendo a un momento de cambio en la percepción de profesoras y profesores respecto del rol, o por lo menos la importancia de las emociones en los procesos educativos, ¿vale? De hecho, uno lo palpa eso en el ambiente, ¿no? Tan solo el hecho de que estemos hablando de este tema hoy aquí puede ser un reflejo de esta nueva situación, de este nuevo escenario. Las emociones parecen haber adquirido un rol, o no un rol, en la percepción de los educadores y educadoras, parecen tener ahora un rol más importante que antes. Si bien yo creo que en verdad siempre las emociones han sido un factor sumamente relevante, un factor clave en la educación, parece que ahora nos estamos haciendo más conscientes de aquello. De hecho, si uno mira algunas encuestas, estudios que se han hecho sobre la percepción de prioridades entre las profesoras y profesores de nuestro país, yo puse, por ejemplo, aquí un estudio del año 2016, no sé si lo alcanzan a ver, pero aparece algo mencionado vinculado a las emociones como en cuarto lugar, y hace referencia a la gestión de la convivencia, ¿no? Cuando se le preguntaba el año 2016 a las profesoras y profesores sobre aquellas cosas que estaban más débiles en su práctica y en la educación en general y que requerían ser reforzadas, ser atendidas, aparece las emociones en cuarto lugar, y en particular se menciona el tema de la convivencia. En cambio, en un estudio hecho ya durante la pandemia, una encuesta de Educar Chile, las emociones pasan al primer lugar, ¿ya? Por supuesto, son muestras diferentes, son momentos diferentes, esto no es comparable, pero podría sugerir que actualmente todos y todas estamos más preocupados del papel de las emociones en la educación actualmente. Cuando se le pregunta el año 2020, durante la pandemia, a las profesoras cuál es la principal preocupación respecto a sus estudiantes, aparece la situación social, económica y emocional compleja que están viviendo, y respecto de las herramientas también piden, ¿no es cierto?, temáticas que tengan que ver con el bienestar docente y la contención emocional para los estudiantes, ¿vale? Entonces, parece haber aquí una especie de cambio de perspectiva, o por lo menos una valoración un tanto diferente respecto del papel de las emociones. Eh, por otra parte, hay un estudio de un libro que refleja varios estudios, en verdad, de Beatrice Ábalos, donde ella plantea que si uno analiza, digamos, más en profundidad cómo conciben las y los docentes su rol, en último término, o de manera más profunda y, si se quiere, también más implícita, a los profesores y profesoras siempre les ha parecido que su profesión es una profesión que tiene que ver directamente con las emociones, lo cual nos podría estar hablando de que en realidad no hay un cambio, ¿no? Porque íntimamente parece ser que todas y todos sabemos que las emociones juegan un rol muy importante en la educación. Lo que pasa es que por momentos tal vez nos distraemos de aquello, nos distraemos de esta intuición más profunda que tenemos, que nos dice que la educación es un fenómeno emocional, que la enseñanza y el aprendizaje son fenómenos emocionales. El sistema me parece a mí que nos lleva por otro lado. Beatriz Ábalos señala en este libro que las docentes en Chile conciben su rol como una misión dirigida al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en todos sus aspectos, y entienden su profesión como una profesión de servicio, reafirmando así la tradición humanista social de la educación en una línea parecida a la de Pablo Freire, Gabriela Mistral, John Dewey. ¿Ok? Y no conciben la educación como un factor para el desarrollo competitivo de su país, ¿vale? Yo, ya me dirán ustedes más adelante, tiendo
a interpretar esta cita como una cita que nos habla de, en parte, del el carácter emocional de los procesos educativos, ¿no? Porque cuando hablamos de la tradición humanista social, el desarrollo y la profesión de servicio, me parece a mí que estamos en un terreno muy distinto al terreno de la adquisición de conocimientos, la adquisición de técnica, la adquisición de habilidades, el logro de resultados de aprendizaje, la competencia como motor de nuestro sistema educativo, etcétera, etcétera. O sea que en verdad esta diferencia entre antes de la pandemia y después de la pandemia probablemente no sea tanto una diferencia de fondo, sino que más bien nos estamos de alguna manera reconectando con algo que es muy profundo en quienes trabajamos en educación, pero respecto a lo cual el sistema en alguna medida nos desvía, ¿no? De hecho, en esta diapo lo que intento reflejar es eso, ¿no? Cómo el sistema desconfía de las y los educadores eh, y sobre todo de la intuición que he querido graficar aquí como el corazón de las profesoras y los profesores. El sistema nos aleja de nuestro sentir y nos lleva en una dirección que podríamos llamar técnica, haciéndonos ver la educación como un problema de metodologías, como un problema de estándares, como un problema de marcos regulatorios, como un problema de logros, y no como un problema de desarrollo de las personas, no como un trasfondo de desarrollo de las personas. Yo sostengo que el sistema desconfía de la intuición de los profesores y por eso estamos tan excesivamente recargados de normas orientadoras, que al final no son solamente orientadoras, sino que son también de alguna manera normas fiscalizadoras, que sirven de fiscalización de la práctica de las y los docentes. Y la intuición, el sentir más profundo de las y los docentes parece quedar relegado a un plano muy oculto o prácticamente, digamos, anulado. Yo relacionaría esto con la mirada de Ronald Lyne, que establecía que los seres humanos en la cultura capitalista vivimos en general en un falso sí mismo, ¿no? En la cultura en general, las personas estamos todo el tiempo de alguna manera siendo divididas, siendo tironeadas hacia algo que en realidad no queremos ser, hacia algo que en realidad no nos hace demasiado sentido, pero que no nos queda otra más que jugar un poco ese rol, ¿no? Entramos, de hecho, en un juego de roles que nos hace disfrazarnos de un cierto papel y perder el contacto con nuestras emociones más profundas, nuestra intuición más profunda, que debiera ser el centro que guíe nuestro accionar y las relaciones con otras y con otros. Ronald Lyne dice que esto se transforma finalmente en una acción que no es significativa y en una percepción respecto del otro y respecto del mundo que es irreal. Ahí se coló un micro, parece que se abrió de alguien. O sea que no es un problema exclusivamente de la educación, ¿ya? Pero tal vez en la educación, que es tal vez la institución más importante de todas las instituciones que forman la cultura humana, porque de alguna manera es el motor reproductivo de la cultura, o generativo de la cultura, esto toma más fuerza, pero probablemente es una característica de toda nuestra cultura. Para nadie somos enteros, dice, menos aún para nosotros mismos. Más bien nos movemos en un mundo de roles sociales, de rituales interaccionales y juegos complejos que nos obligan a proteger el sí mismo, desarrollando este falso sistema de sí mismo. Hay una desvitalización de nosotros como seres humanos que nos hace tener la experiencia de pérdida de sentido y de estar jugando un rol técnico. Yo siento que esto refleja muy fuertemente algo que nos pasa más cual menos a todos y todas las educadoras. Bien, dando este primer contexto de reflexión, me gustaría plantear ahora qué tipo de educación emocional estamos promoviendo, ¿no es cierto? Si asumimos esta mirada amplia que he querido plantear en las diapositivas anteriores, vale ahora la pena preguntarse respecto de las emociones en la educación y qué tipo de educación emocional, estamos
concibiendo y promoviendo. Y lo primero que a mí me surge decir es que estamos adoptando un enfoque que no es el más adecuado para revitalizar este sí mismo dividido del cual hablaba Ronald Line, porque nos estamos basando en un marco epistemológico que no es el más adecuado para entender a los seres humanos de una forma más profunda. Me refiero a la idea de la inteligencia emocional. ¿Ya? Yo llevo ya como 12, 15 años investigando temáticas afines respecto a este tema, y me ha pasado mucho que, o sea, me pasaba sobre todo en el primer tiempo que cada vez que intentaba publicar algo, me respondían los evaluadores de las revistas diciéndome: usted no está tomando la literatura existente sobre este tema. Y se referían a la inteligencia emocional, porque hay mucha literatura de la inteligencia emocional en la educación. Y claro, yo intentaba ir por otro camino y me hacían esa crítica. Y es que, aunque yo hablara desde un enfoque completamente distinto, la inteligencia emocional se fue transformando como en el discurso dominante a través del cual se concretan diferentes formas de entender, gestionar y aprender sobre las emociones en el ámbito educativo. La inteligencia emocional se ha transformado en una suerte de obstáculo epistemológico eh, que nos impide pensar de una manera distinta en el rol de las emociones en los procesos educativos, porque naturalmente, dado que hay una carga cultural tan fuerte de la inteligencia emocional, porque el bestseller de Goleman fue tan importante en su minuto que impregnó toda la cultura educativa, empresarial, etc. Entonces, naturalmente, la gente cuando se le habla de emociones piensa en inteligencia emocional, ¿no? Y yo, al igual que David Menéndez, que está citado acá, creo que hay que comenzar a cuestionar aquello, porque me parece que es un obstáculo para seguir avanzando, para poder mirar esto desde otro frente. De hecho, los estudios y las políticas que hay en el mundo siguen la lógica de la inteligencia emocional y la educación emocional, que sería su derivada en el ámbito educativo. Por ejemplo, aquí podemos ver una captura de pantalla que hice de la Fundación Botín, que es la fundación del Banco Santander, que está desarrollando o ha venido desarrollando durante ya 8 o 10 años diferentes estudios en el mundo respecto de las emociones en la educación. Todos ellos están basados en los principios de la inteligencia emocional y han realizado, creo que 5 o 6 estudios, considerando muchos países en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, y en México, se han realizado este tipo de evaluaciones. Y en Chile no nos quedamos atrás, puesto que tenemos una campaña muy fuerte de instituciones que están promoviendo una ley de educación emocional para nuestro país, y no solamente eso, una ley, no una ley, sino que iniciativas mundiales que apunten en la lógica de promover la educación emocional basada en las ideas de la inteligencia emocional. Ahí no sé si alcanzan a verlo, pero dice: Flitch te invita a sumar fuerzas a nivel mundial para llevar hasta la ONU la iniciativa de impulsar leyes de educación emocional en todos sus estados miembros. ¿Ya? En Chile, la Fundación Liderazgo Chile está impulsando esta medida y presentaron un marco teórico. Ellos lo llaman una ley de educación emocional, pero yo diría que en verdad no es una ley, sino que es una especie de marco teórico. Pero en buenas cuentas lo que propone es que las escuelas y los docentes, las y los docentes que se capaciten en inteligencia emocional, debieran percibir por esto estímulos monetarios, con lo cual podemos ver que detrás de todo esto hay un importante componente de negocio al cual me voy a referir luego. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la manera de entender la educación emocional? Ya no la inteligencia emocional, sino que la educación emocional particularmente. Aquí puse una definición de Vizquerra, que es un autor muy, muy relevante desde este enfoque y que trabaja muchísimo con Liderazgo Chile, y está también asociado al movimiento que quiere impulsar la ley de educación emocional. Definen la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Y yo aquí he puesto en negrilla la palabra complemento, porque quiero hacer, digamos, una reflexión al respecto en unos minutos, ¿no? La idea de que la cognición es una cosa, por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje son una cosa, y las emociones son otra distinta. Y en el mejor de los escenarios, la emoción juega un rol de
complemento de estos procesos, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones. O sea, detrás del concepto de educación emocional está la idea de que lo importante aquí no es el sentir como guía de nuestro pensamiento, como guía de nuestra acción. Lo importante es saber acerca de las emociones. Estamos hablando de un conocimiento de tipo declarativo. Por ponerlo en términos exagerados o caricaturescos, podríamos decir que si sabemos la definición de las emociones, ya habríamos dado un paso muy importante. Y en verdad, la intuición nos dice que tener una salud emocional y tener unas emociones que actúen como guía de nuestra conducta no tiene nada que ver con conocer en términos declarativos definiciones, teorías respecto de este tema. Este es un problema que se puede extrapolar a muchos otros ámbitos, ¿no es cierto? Si hablamos de diversidad, ¿no es cierto? También podríamos hacer una crítica similar, ¿no? Parece ser como que la diversidad es una temática de conocimiento en el aula. No importa si la escuela es segregadora, lo que importa es que hablemos de la diversidad. Entonces, además esto tiene que ver con capacitación al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, ¿no? La idea de adquirir herramientas y ser capacitado parece ser muy importante en el enfoque de la educación emocional. Si lo miramos respecto a la formación inicial de los docentes, aquí hay otra cita, en este caso me parece que, claro, Fernández Berrocal, que es un importante autor también español, pero de la Universidad de Málaga, plantea ideas similares, ahora mirando el tema de la formación inicial docente, dice, la importancia de completar la formación del profesorado con el aprendizaje y desarrollo de aspectos sociales y emocionales, ¿no? Es la inteligencia emocional un complemento del desarrollo cognitivo del profesorado y alumnado en el contexto educativo. O sea, la misma lógica, digamos, que prima para la educación emocional en general es la que se está instalando también al momento de pensar en la formación inicial docente. Y, por supuesto, todo esto tiene que ver con percibir, comprender y, muy importante palabra, manejar adecuadamente las emociones propias y ajenas. O sea, la idea de la regulación, la idea del control de las emociones es muy relevante. Más concretamente, Vizquerra dice entonces que objetivos de la educación emocional son adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar habilidades para controlar las propias emociones. Y algo muy interesante que todavía no me he metido, pero que es muy relevante, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, ¿no? Uno podría preguntarse de dónde viene esta idea de que hay emociones negativas. Si seguimos la lógica de la psicología evolucionaria, no la psicología evolutiva, no la psicología del desarrollo de los individuos, sino que la psicología que sigue los principios de la filogenética, es decir, de la evolución de las especies, para entender lo que pasa con los seres humanos, no es posible que haya emociones que sean intrínsecamente perjudiciales o negativas. Sin embargo, es algo que está muy instalado en nuestra cultura. Cómo la evolución va a generar estados afectivos que sean intrínsecamente dañinos para uno. Es algo que no se sostiene epistemológicamente. Desarrollar la habilidad para generar emociones, por tanto, positivas, ya que son entendidas como las emociones que nos hacen bien. Desarrollar una mayor competencia emocional. La habilidad de automotivarse, muy en sintonía con la idea de la gestión de las emociones y de aumentar la capacidad de logro, obtener resultados. Entonces, automotivarse y finalmente adoptar una actitud positiva ante la vida. ¿Cuáles son los orígenes de este paradigma, de esta manera de entender la educación emocional? Bueno, ya he dicho mucho respecto de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Pero no es la única, no es el único sustento de la idea de la educación emocional. La inteligencia emocional, no me voy a detener en esto, pero hay dos cosas que me parece que aporta fundamentalmente, que es la idea cognitivista de las emociones. Entonces las emociones las podemos controlar a partir de lo que nosotros pensamos, y la idea de el control y la autorregulación, ¿no? Pero luego está también la psicología positiva, que es otra corriente
de pensamiento muy importante para desarrollar estos aspectos centrales de la educación emocional. La psicología positiva es una psicología que nace en Estados Unidos al alero de Martin Seligman, un conductista que luego se convierte en cognitivista y finalmente termina siendo el líder del movimiento de la psicología positiva, ¿no? Podríamos hablar muchísimo acerca de la psicología positiva, pero por tiempo ahora solo me voy a detener en decir que es, para mi gusto, la corriente que más fuertemente ha instalado en nuestra cultura la idea de que existen emociones buenas y malas, ¿ya? Si discutiéramos cara a cara con algún psicólogo positivo, no nos diría eso, ¿no es cierto? Porque finalmente nos diría, no, lo que tenemos que hacer es aprender a trascender las emociones, modularlas, etcétera, pero las emociones no son ni buenas ni malas. Pero en verdad, si uno revisa la literatura, los discursos de las personas que adhieren al paradigma de la psicología positiva, en último término, lo que hay es la idea de que hay emociones que son intrínsecamente dañinas. De hecho, hay un autor chileno, un coach, un psicólogo y coach chileno, que sacó un paper hace varios años atrás, deben ser ya como unos 10 años o más, eh, con Bárbara Fredrickson, investigadora norteamericana también de la psicología positiva, donde sostenían que si uno alcanzaba un número mágico de experiencias emocionales positivas, no sé exactamente cuál era ese número, que superara la cantidad de experiencias emocionales negativas que uno había tenido, entonces en ese momento la experiencia vital de ese ser humano se iba a disparar hacia un grado de bienestar mucho mayor, mucho más alto que el que teníamos hasta ahora. Y lo demostraban teóricamente a partir de una fórmula matemática. El problema de todo esto es que era un fraude que fue descubierto, afortunadamente, y que hizo que los autores tuvieran que desdecirse de lo planteado en ese famoso paper de ese momento. Y finalmente está la idea o el paradigma o el enfoque del social emotional learning, que también contribuye de alguna manera a dar forma a esta visión de la educación emocional, poniendo en el centro del discurso la idea de que las emociones son algo que tiene que ver fuertemente con el desarrollo personal de los seres humanos, pero no tanto con el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje del lenguaje, el aprendizaje de la historia, el aprendizaje de los contenidos, por decirlo así, más duros del currículum. Y ha ido quedando muy fuertemente instalada la idea de que una cosa es aprender matemáticas y otra cosa es aprender a ser buena persona, por decirlo así. Una cosa es ser inclusivo o incluyente, tolerante con la diversidad o valorador de la diversidad, y otra cosa es saber química, ¿no? Se trataría de aprendizajes completamente diferentes del uno del otro. En los primeros las emociones juegan un rol fundamental, mientras que en los otros, en verdad, esto no es tan importante. Resumiendo, se trata de un enfoque, el de la educación emocional, diseñado desde arriba, top-down, por expertos, por teorías, y que no toma en cuenta lo que ocurre en las escuelas. Nadie va a preguntarle a los profesores y las profesoras, nadie va a investigar en terreno cómo se está educando emocionalmente a nuestros estudiantes hoy en día. Se asume que el paradigma correcto es el de la educación emocional, más o menos como lo he descrito, y lo que se diseña cuando se investiga respecto a este tema son estudios pre-post. Es decir, formamos a los profesores en técnicas de la inteligencia emocional, luego dejamos pasar un tiempo y observamos sus resultados en términos del efecto que esto tendría en los estudiantes, o a veces ni siquiera en los estudiantes, sino que en la propia percepción de los profesores. Pero nadie se plantea investigar desde abajo, analizando cómo están fluyendo las emociones en la escuela y en la formación universitaria, sino que se asume que ya la película está completamente clara y por lo tanto no es necesario investigar lo que ocurre, sino que más bien decirle al sistema educativo cómo tiene que hacerlo. Además considera la formación emocional como un proceso explícito. Ya me detuve antes en esto. Para mi gusto, todo lo que tiene que ver con emociones y formación emocional, tanto en la escuela como en la universidad, en la formación pedagógica, son procesos principalmente implícitos. No sacamos nada con que nos hablen acerca de las emociones
o del rol del miedo en la educación, o de la tolerancia respecto de la diversidad, si en verdad vivimos en una escuela donde el miedo es el motor del aprendizaje o donde la intolerancia es parte de la dinámica de cada día. Esto es un tema que tiene que ver principalmente con mecanismos implícitos de interacción humana y no tanto con lo que se dice acerca de. Además, se trata de una formación emocional que considera las emociones escindidas del resto de los procesos formativos. Ya me detuve en esto, ¿no? Aprender matemática es una cosa y sentir es otra completamente distinta. Aprender parece ser, disculpen, formarme representaciones mentales acerca de algo, un mapa del mundo, que ojalá sea lo más exacto, lo más, el fiel reflejo de lo que ocurre allá afuera, y sentir es otra cosa. A lo más, el sentimiento, la emoción acompaña o influye en los procesos de aprendizaje, pero las emociones en sí mismas no son aprendizaje. Se centra en el rol de las emociones sobre el desarrollo personal o el aprendizaje de actitudes. Considera las emociones como estados discretos, esto no lo había dicho, es decir, se entiende que una cosa es el miedo, otra cosa es la rabia, otra cosa es la tristeza, etcétera, y no como la experiencia de sentir, la experiencia de intuir, la experiencia de tener emociones, ¿no? Las emociones, en verdad, la literatura, las investigaciones más rigurosas y más de punta respecto a las emociones, a las cuales me voy a referir a continuación, no hablan de las emociones como estados discretos. En verdad, esa idea de que existe el miedo como algo distinto de la rabia no es una idea que se sustente científicamente. Considera las emociones como positivas o negativas, ya lo he dicho, y se encuentra también alineado con visiones neoliberales acerca de la educación. Al sistema competitivo en el cual nosotros vivimos y el sistema educativo de competencia en el cual se sustenta el enfoque educacional de Chile, le conviene esta distinción entre emociones buenas y malas. Le conviene que las personas estemos todo el rato intentando experimentar alegría, porque las emociones mal llamadas negativas son las emociones como la rabia, que inducen o facilitan pensamiento crítico, y eso no es bueno para el sistema. Y finalmente, este enfoque se sustenta sobre un dualismo cognitivo-emocional, algo sobre lo cual me detengo estos dos últimos puntos en las láminas siguientes. Respecto de este alineamiento de la educación emocional con la perspectiva neoliberal, aquí voy a citar una autora polaca que señala cómo estos procesos de mercantilización han ido calando en todos los ámbitos de la vida humana y también en la educación, ¿no? Estamos levantando una sociedad que consiste en narcisistas enfocados en su propio éxito en la vida. Somos cada vez menos capaces de cooperar y confiar los unos en los otros. Estamos expuestos a mecanismos de control y lo que tememos, y de lo que tememos y que no entendemos. En esta situación, las preguntas sobre educación emocional parecen ser una de las cuestiones pedagógicas más importantes, ¿no es cierto? Las emociones adquieren un rol muy relevante, pero ese rol parece ser que no lo estamos afrontando de buena manera bajo la idea de la educación emocional. Bueno, aquí tenía más diapos haciendo un cuestionamiento respecto a esto, pero no me voy a detener por el tiempo que llevo. Solamente decir que cuando uno mete los términos de educación emocional en Google, aparecen 95.800.000 resultados, ¿ya? Lo cual nos da una idea del tremendo negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Hay varios libros críticos respecto a esta perspectiva, ahí hay algunas imágenes. Bien, lo que yo propongo es considerar todo esto de una manera completamente diferente, ¿ya? Hay varias cosas que de alguna manera ya las he insinuado, es decir, primero, sostengo que debemos hacer una investigación que parta desde abajo hacia arriba. Más que ir a decirle a las y los educadores cómo deben hacer las cosas, creo que debemos partir por entender cómo las y los educadores están pensando el rol de las emociones en educación. Cómo se está formando a nuestros niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista emocional y cómo estamos formando a los futuros y las futuras pedagogas en Chile. O sea, hacer algo más bien desde abajo hacia arriba para ir construyendo conocimiento que tenga sentido y que esté sustentado en la experiencia del sistema educativo y no en la visión de los expertos. Por supuesto, considerar la formación emocional como un proceso principalmente implícito, no me detengo en eso porque lo he señalado con cierto detalle antes,
integrado además a otras dimensiones del currículum, sobre todo a las concepciones acerca del aprendizaje. A mí me parece que más que tener un modelo y un enfoque de formación emocional, lo que debemos hacer es cambiar nuestras ideas respecto del aprendizaje. Parece ser que nuestra concepción acerca de cómo aprendemos no es la adecuada. Esta idea de que aprender es formarnos mapas, representaciones fieles del mundo, es la que tal vez tenemos que debatir. Si no debatimos acerca de eso, no puede calar, no puede entrar un papel, una visión respecto del rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. Por supuesto, debemos considerar la dimensión emocional de todo tipo de aprendizaje. Aprender matemáticas es un fenómeno también en parte emocional. No es un proceso exclusivamente simbólico, porque nada en la cognición humana es exclusivamente simbólica. Aunque tengamos la sensación de que cuando pensamos en fórmulas matemáticas, lo único que tenemos son símbolos en la mente que están operando en base a ciertas reglas, como si fuésemos un computador, la verdad es que el cuerpo siempre está jugando un rol, el cuerpo y sus sensaciones fundamentales en la comprensión del mundo. Me detengo en el último punto, la idea del dualismo cognitivo-emocional. Me voy a basar en algunos autores desde las neurociencias que hacen una fuerte crítica a esta idea de que la emoción y la cognición van por carriles separados. Esto no es así y es necesario que en la formación inicial docente lo vayamos comprendiendo cada vez con más claridad. No se trata de que todo fenómeno educativo está acompañado de emociones, ¿no? Porque a veces tendemos a creer que porque comprendemos que las emociones siempre acompañan o influencian los procesos cognitivos, entonces les estamos dando un rol preponderante. Ese no es el punto. El punto es que en verdad el aprendizaje es un fenómeno emocional, porque el pensamiento es un fenómeno afectivo. Pensar no es instanciar o hacer realidad símbolos o palabras en la mente o imágenes mentales. Pensar es un proceso corporal. A veces no lo notamos, pero siempre que estamos pensando en algo, siempre que se instancia un proceso cognitivo, la emocionalidad, las sensaciones del cuerpo, la subjetividad corporal está allí presente como el motor desde el cual pensamos. La división entre procesos cognitivos y emociones es completamente artificial. De hecho, si observamos el cerebro, encontraremos que hay zonas del cerebro que se activan de manera indistinta para los procesos que llamamos cognitivos, tanto como para aquellos que denominamos emocionales. En el cerebro no existe la división cognición-emoción, como creíamos antiguamente a partir de libros como el de Ledoux, que hablaba del límbico como un sistema emocional y la corteza cerebral como un sistema, como el sustrato neurobiológico cognitivo. Eso ya sabemos que no funciona así. Tal vez el libro más importante en generar un cambio desde de este enfoque fue el de Descartes, ¿no es cierto? El bestseller El error, perdón, de Damasio, el error de Descartes, donde él muestra que todo proceso decisional, todo proceso de toma de decisiones está guiado por sensaciones que tenemos en el cuerpo que Damasio llamaba marcadores somáticos. Voy a saltar esta lámina. Voy a ir, voy a avanzar mucho más rápido porque me quedan 4 minutos y no quisiera eh, dejar de hablarles algo acerca de lo que yo he estudiado, ¿no? Tomando en cuenta todos estos elementos, yo me he dedicado a estudiar el rol de las emociones en los procesos educativos y en la formación inicial docente, haciendo la distinción entre lo que yo he llamado emociones como contexto de los procesos cognitivos y emociones como centro de los procesos cognitivos. Podríamos decir también emociones como contexto de la enseñanza y el aprendizaje o emociones como centro de la enseñanza y el aprendizaje. Eso está descrito en algún paper que después les dejo la cita. Pero básicamente, la idea de las emociones como contexto es la siguiente. Cuando nosotros entrevistamos profesores y profesoras para preguntarles por las emociones que más típicamente se dan en un aula escolar, había profesoras que nos decían cosas como la siguiente: yo a veces veo niños que están hasta el cuello en muchas cosas, que tienen muchos problemas que traen de la casa, que les provocan rabia, desánimo, etc. Entonces es imposible que te pongan atención para que, por ejemplo, entiendan qué es una figura literaria.
este profesor o profesora, no me acuerdo quién era exactamente, esta es una investigación del año 2011, estaba hablando de las emociones como algo que tiene un origen en otro lugar que no es propiamente el lugar educativo. Se trata de emociones que no surgen directamente a raíz de el mismo proceso de enseñar y aprender. Se trata de emociones que surgen en el patio del recreo, en la interacción con mis compañeros en la sala de clase o en la casa, y que influencian, influyen o incluso podríamos decir contaminan los procesos cognitivos, porque aprender es formarme representaciones mentales, algo que no tiene que ver directamente con las emociones, aun cuando las emociones podrían estar enmarcadas en esto que podríamos llamar un contexto emocional. La otra idea, la idea de las emociones como centro, es la que se puede apreciar en esta profesora que era una profesora de filosofía que nos hablaba de las emociones en la sala de clase mediante el siguiente discurso. Decía ella: cuando los alumnos se enfrentan a un nuevo tema en filosofía, hay algunas veces en que se les produce rechazo, molestia. Te dicen: no, eso no puede ser porque estás diciéndoles algo que es contrario a lo que ellos creen. Esta molestia es un fenómeno natural y que es deseable que ocurra porque forma parte del aprendizaje. Pone al alumno en activación y es, digamos, el comienzo del aprendizaje. No sé si pueden distinguir que en el discurso de esta profesora no hay diferenciación entre emociones y aprendizaje. Ella se refiere a las emociones como el comienzo del aprendizaje. Esto es lo que yo he llamado las emociones como centro de los procesos cognitivos, de los procesos de aprendizaje y también de enseñanza. Una mirada donde no hay una distinción ontológica entre sentir y aprender. Si sentimos algo, ya estamos aprendiendo. Bueno, Jimé, me queda un minuto. Pucha, no sé si me puedes dar unos 7 u 8 minutos más o estamos demasiado apretados de tiempo. Dejémoslo en 5. 5, vale, ok. Bien, tomando en cuenta estas distinciones, he realizado varios estudios. La primera tiene que ver con la percepción que tienen las y los profesores en Chile respecto del rol de las emociones en los procesos educativos. ¿Ya? Y lo que encontramos acá fue que en Chile priman 3 miradas acerca del rol de las emociones en los procesos educativos entre nuestros y nuestras docentes. La primera la llamamos reduccionismo conductual, y es la mirada, digamos, menos compleja respecto del rol de las emociones en los procesos educativos, y es una mirada que en verdad se fija más en la conducta que en la emoción como un estado mental interno. Es una mirada que trata las emociones como si fueran un tipo de comportamiento. Entonces, cuando a estos profesores y profesoras se les pregunta por las emociones que se experimentan en la sala de clases, dicen cosas como: yo diría que la risa. De repente salen chistes y los alumnos se ríen y se produce mucha conversa entre ellos y las tareas se retrasan y a veces no se alcanza a hacer el cierre. ¿Vale? Por otro lado, encontramos una concepción, una manera de entender el rol de las emociones en los procesos educativos que llamamos influencia de las emociones en la cognición o influencia de las emociones en la educación. Si el niño está en una conducta negativa, dicen profesores y profesoras que piensan de esta manera, no tiene ganas de nada. Es como depresivo. Entonces, si el niño está triste o está desanimado, yo pienso que lo negativo siempre te juega en contra. Si uno se fija, aquí hay una mirada completamente distinta a la del reduccionismo conductual, porque se entiende que la emoción es un proceso interno, un estado mental subjetivo, privado, y la conducta es otra cosa. Sin embargo, se asume que las emociones juegan un rol dependiendo de su valencia. Si son de las llamadas emociones positivas, son buenas para aprender. Si son de las llamadas emociones negativas, tristeza, rabia, etcétera, son malas para aprender. Y finalmente encontramos un grupo de profesores y profesoras que tenían una mirada más cercana a aquello que anteriormente llamé las emociones como centro de los procesos educativos. Un profesor de La Calera, un profesor de biología, entrevistado respecto de las emociones que se dan en la sala de clases, decía lo siguiente: el otro día estábamos viendo el problema de la extinción de las especies y miraron con una pena el video del tigre de Tasmania, una especie que ya no existe. Yo encontré que se logró,
dice este profesor, porque si tú emocionas, le das como cierto valor a lo que estás enseñando. El manejar las emociones de los niños es muy importante en beneficio de sus propios aprendizajes. Un poco parecido a la profesora de filosofía, pero es interesante que aquí se trata de una asignatura científica. Este profesor sostiene que si se emociona, entonces ya hay aprendizaje. La emoción es el comienzo del aprender. Bueno, aquí tengo algo acerca de los grados de adhesión que presentan tanto estudiantes de pedagogía en un estudio como profesores y profesoras en ejercicio respecto de estas concepciones. Entonces podemos ver que cuando los estudiantes, por lo menos en este estudio que yo realicé, esto no es un estudio representativo, pero nos puede dar algunas pistas, ¿no? Cuando los estudiantes ingresan a la carrera de pedagogía, tienen una mirada que está más cercana al reduccionismo conductual. Esa es la imagen, el gráfico del lado izquierdo de la pantalla, y que está menos inclinado a pensar las educaciones como centro de los procesos educativos, porque si se fijan, lo que hay acá es una suerte de rechazo a la mirada de la integración emocional cognitiva, ¿no? Estamos desde el cero hacia abajo. Mientras que los profesores, los y las profesoras en ejercicio, tienen una mirada distinta. Lo que aquí prima es esto que llamamos antes influencia de las emociones en la cognición. Mientras que el reduccionismo conductual es rechazado, y también es rechazada la integración emocional cognitiva, pero con mucha menor intensidad respecto a lo que ocurre en los estudiantes de primer año de carreras pedagógicas. ¿Vale? Bueno, tenía varias cosas más, pero pucha, perdón por no haberme sintetizado lo suficiente. Solamente voy a decir lo último, y es que el año 2019 hicimos un estudio de la formación inicial docente en 4 carreras de pedagogía, era educación básica, 4 universidades diferentes, y, y encontramos que esta distinción entre emociones como centro y como contexto también era pertinente para distinguir diferencias entre procesos formativos eh, de carreras pedagógicas. Analizamos documentos de las carreras, analizamos las concepciones de las y los formadores de docentes, y también le preguntamos a los estudiantes de pedagogía por la formación que habían recibido, eran estudiantes de último año, y encontramos 3 perfiles de formación emocional inicial docente. Uno que en verdad es un perfil desorganizado, en verdad no hay una mirada que organice el rol de las emociones en los procesos formativos, que era parte de 2 carreras pedagógicas de las que nosotros estudiamos. Otra, el segundo perfil, que era muy parecido a lo que denominamos emociones consideradas como contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, una universidad donde se le daba mucha importancia al rol de las emociones en los procesos educativos, pero desde una mirada bastante similar a aquello que denominamos educación emocional en esta presentación. Y finalmente, una tercera carrera de formación pedagógica donde las emociones parecían ocupar el centro de los procesos educativos. Para finalizar, solo quiero decir que si bien estos 2 perfiles asignaban mucha importancia al papel de las emociones en la formación inicial docente, solamente en el tercero, que llamamos emociones como centro de la formación emocional inicial docente, los estudiantes refirieron haber experimentado cambios en su desarrollo emocional. En el segundo perfil, los estudiantes decían haber aprendido acerca de emociones, pero no referían haber experimentado cambios en términos personales eh, y emocionales en su proceso de desarrollo, con lo cual podríamos decir que el perfil número 2 es un perfil más declarativo, más de conocimiento, y el perfil número 3 sería un perfil más vivencial y más orientado a la modificación en términos personales de los futuros profesores y profesoras. Eso, aquí. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado en el tiempo. Agradecemos a Rodolfo por su presentación y a continuación comentará la profesora Jimena Poblete. Muchas gracias, Bárbara, y gracias también a Rodolfo por esta presentación.
Bueno, primero quería como enmarcar un poco la discusión y la presentación de Rodolfo hoy y la relevancia que esto tiene para la formación de educadoras, en este caso de nuestra carrera, ¿cierto? Pero también pensándolo en quienes ya han egresado, las personas que, no sé, están en los centros que trabajamos en las prácticas, por ejemplo, pensar también en qué implica hablar de emociones a aquellas personas que les gustaría estudiar esto y llevándolo también a la primera infancia, ¿no? ¿Qué implica para un docente en su formación inicial, en su formación continua, entender este desarrollo emocional? Entender cuando hablamos de emociones y bueno, estamos en lo que Rodolfo decía, en la post-intrapandemia, ¿cierto? Estamos en un momento súper complejo donde el año pasado fue el quiebre, ¿no? Como nos atravesó a todos en todas nuestras maneras de relacionarnos y se hicieron, yo creo que visible, muchas tensiones que nos habíamos acostumbrado como a dejar pasar en nuestras vidas porque el mundo funciona así, ¿cierto? Y que siempre hemos hablado de educación de esta manera, siempre hemos estas cosas así, esto va a ser muy difícil cambiarlo, entonces esto nos va a tomar años, hacerlo de otra manera, y tampoco yo creo que teníamos tan evidentemente claro, explícitamente o vivencialmente, corporalmente tan claro la relevancia en el día a día de todo este tema del emocional. Me quiero detener principalmente como en dos aspectos de la presentación de Rodolfo. Primero, esta idea de que los docentes finalmente, y esto se ha escrito harto, han sabido siempre la relevancia del tema de las emociones y cómo todas las políticas, todas las reformas, ¿cierto? Todo, incluso la relevancia y la evidencia que muestra la importancia de los docentes, ¿cierto? En la formación de personas, la ha ido dejando de lado, ¿ya? Y van tomando relevancia a otro tipo de cosas que en el fondo sirven para la profesión, pero hoy día pareciera ser que la profesión está al servicio de esas cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba Rodolfo, los estándares, los marcos regulatorios, la metodología, los tipos de pedagogías que hay que ir desarrollando, ¿cierto? Pasan a ser como el eje central de lo que tenemos que aprender, como si hubiera una sola manera de relacionarnos. Y eso creo que es bien importante destacarlo en el sentido de que muchas veces las motivaciones que llevan a las personas a elegir esta carrera o a seguir esta carrera, quizás no elección como una cosa racional nuevamente, ¿cierto? Es porque a uno le hace sentido el enseñar en su aspecto más amplio de la palabra, ¿ya? Es formar personas, acompañar en ese proceso de aprendizaje de manera integral. En educación parvularia eso es fundamental y yo creo que es una ventaja que en este nivel se tienen respecto de los otros niveles que ya están mucho más estandarizados que educación inicial. En educación inicial todavía se ve como relevante, como algo central, la formación integral. Y a veces como que nos perdemos de vista de qué significa esto y terminamos como haciendo una actividad que apunte al lenguaje, que apunte a las matemáticas, que apunte al sentir, que apunte, en el fondo como la desmenuzamos, ¿no? Pero lo integral es esta cosa más compleja. Déjenme, voy a quitar esto. Y otros autores en educación parvularia como Peter Moss y muchísimos otros en el fondo muestran que al final la educación es un acto político, y es un acto político no en términos de derecha-izquierda, no en términos de polarización política, sino que de estar en encuentro con otros, con intereses que tienen, con múltiples intereses, con muchos contextos, con una idea de hacia dónde queremos avanzar, no solo como personas, sino como sociedades, como relaciones humanas, ¿no? Como seres humanos en un mundo y en un espacio de este mundo determinado, en un tiempo determinado. Entonces, quiero rescatar eso, porque es algo yo creo que efectivamente ha sido poco visibilizado, el tema de la profesionalización de esta carrera en educación parvularia, pero también de la profesión docente, que en fondo todos estos elementos, ¿no? Como desarrollar estándares, desarrollar marcos regulatorios, nos sirven a la carrera para visibilizar lo que hacemos, para no enredarnos, ¿cierto? Para en fondo orientarnos hacia dónde debiéramos ir, pero muchas veces pasan a ser lo más importante,
como el aspecto central hacia el cual nos tenemos que dirigir. Entonces tenemos que seguir todo lo que dicen los estándares. Los estándares por sí mismos, en el fondo, son definiciones promedio, ¿cierto? Entonces es muy difícil alcanzarlo, o probablemente es imposible alcanzarlo, porque es una guía que nos lleva para allá. Y por lo tanto se debiera confiar muchísimo más en esa motivación de permitir el encuentro con otro, ¿ya? Y eso yo creo que se ha ido dejado de lado, se le ha restado importancia en esta división de mente-cuerpo en la cual se ha desarrollado la sociedad. La segunda parte, en el fondo, en relación con eso, lo quería tomar también en relación como con el tema de, bueno, ¿y entonces qué hacemos con toda esta información? ¿Qué pasa que si pensamos las emociones como... O sea, de partida las emociones también son cognición, en el fondo todo está pasando en nuestra mente, ¿no? Por lo tanto la cognición también se podría pensar como corporeizada. Entonces con esta idea de si transformamos este pensamiento respecto de las emociones, ya no solo como algo complementario que apoya, ¿cierto?, nuestros procesos de enseñanza, sino que es en el fondo nuestra manera de acercarnos al mundo, cuáles son, en el fondo, cuáles son ¿cómo se llama? Las implicancias que eso tiene para el quehacer profesional de las educadoras, por ejemplo, con los niños, pero también en la formación docente. Nosotros formadores de docentes, ¿cómo debiéramos entonces abordar esto? ¿Qué pasa ahora en pandemia, ¿cierto? Donde además nos alejamos durante mucho tiempo de niños y niñas en etapas de la primera infancia, donde el tema relacional es fundamental para aprender, en el fondo para relacionarnos. Es en las relaciones que cobra sentido para los niños la entretención de aprender los números o de aprender lo que sea, en el fondo, como decía Rodolfo al final, si lo sentiste, no estás aprendiendo. Es porque en el fondo te hace sentido, tiene relevancia para tu vida, ¿ya? Y ahí podríamos reflexionar muchísimo respecto a las estructuras educacionales, lo que hace la escuela, para qué está la escuela en sociedad, etc. Pero yo también quiero retomar esta parte de que en la primera infancia los niños nos ayudan o nos debieran ayudar a orientar eso, ¿ya? Mucho se ha hablado del tema del desarrollo emocional en la primera infancia, post pandemia, de que tenemos que enseñarle a los niños a regular sus emociones, a expresar lo que sienten, pero principalmente a ponerle nombre a lo que sienten, ¿cierto? Hay muchísimas recomendaciones dando vuelta de cuando el niño está haciendo pataletas, decirle, lo que te pasa es que tú sientes rabia, la rabia es, o tienes miedo más que rabia, o estás enojado, o el enojo es distinto que la rabia, en el fondo como enseñarle un vocabulario emocional que se supone que al niño le ayude en el fondo a regularse y relacionarse mejor, para aprender mejor, ¿ya? Pero, sin embargo, si lo pensamos desde esta otra mirada, que a mí me hace muchísimo sentido, digamos, creo que debiéramos partir retomando esa confianza. Nosotros como adultos, ¿cierto?, hemos estado entrenados para separar mente y cuerpo, para separar mente y razón versus sentimientos, como si fueran cosas separadas. Pero los niños están en ese proceso, y sobre todo en la primera infancia. Yo creo que debiéramos empezar a relacionarnos aprendiendo de cómo, por ejemplo, cuando uno en educación parvularia hace una actividad con los niños y se sorprenden con una sorpresa que la expresan en todo su cuerpo, ¿cierto? Saltan con todo su cuerpo, se ríen con todo su cuerpo, ¿cierto? Y esas instancias son tan ricas que yo creo que para muchas de ustedes también es por una de las cosas por las cuales están en esto. Es como incluso a uno le hace sentir bien, o sea, uno se siente bien cuando entra en esa relación de sorpresa, por ejemplo, con los niños, de alegría o incluso de rabia, porque uno está en relación. En ese momento uno efectivamente está conectando con esos niños y esas niñas. Una pregunta que yo tengo entonces como para Rodolfo, ahí te la dejo también en el fondo para los comentarios, por reflexionarlo, ¿cierto? Es cómo aprendemos entonces de los niños esta cosa de empezar desde abajo, ¿cierto? Para volver a encontrar en nosotros la manera de por qué estamos haciendo tal y tal actividad. Pensando que o sea, que esto tampoco se trata de hacer cualquier cosa y que cualquier persona pueda llegar y hacer educación parvularia, porque efectivamente hay que tener
una preparación relevante, ¿cierto? Y los estándares y todas estas cosas nos ayudan a orientar nuestra relación educativa hacia los niños, nuestra relación pedagógica hacia los niños. Cómo nos convertimos en expertos, pero expertos de verdad, en el fondo, no expertos que vienen desde la teoría a levantar, en el fondo, a mostrar cómo hay que hacerlo, sino que cómo sistematizamos de manera relevante, importante para poder entendernos en nuestra relación pedagógica desde ese encuentro con los niños. Cómo sistematizamos, cómo levantamos esa información, que creo que tiene que ver también cómo me miro yo. Y acá lo noté, tú mencionaste así como cómo acompañamos a sentir. Y yo nunca había entendido mucho esa frase de cómo te acompaño a sentir, cuando uno lo dice cuando muere alguien en los funerales, pero es efectivamente eso. Por ejemplo, es estar ahí contigo y tratar de construir algo en conjunto en este minuto, ¿cierto? Uno a veces se siente bien inútil en los funerales porque como que, ¿cómo te hago sentir que yo estoy acá? Como que no hay mucho más que hacer aparte de sentir la pena contigo, ¿no? El aprendizaje también tiene que ver con cómo cada uno de nosotros se enfrenta a los desafíos que se le ponen en la vida. Los niños hacen eso con una naturalidad impresionante. Yo siento que la educación muchas veces los aleja de eso, los separa de encontrarles sentido y respuestas a ello que van descubriendo, y que justamente es algo físico, es algo emocional, vivencial, experiencial. Entonces, ¿cómo los miro a ellos como educadora? ¿Cómo me vuelvo a mirar a mí? En el fondo, ¿qué estoy sintiendo con eso? Y cómo los formadores de aquellos educadores, digamos, entonces entendemos también eso para entrar en una conversación que permita encontrarnos, aprender en relación con las cosas que nos están pasando. Pensando en la pandemia, ¿cómo les hemos sentido esta pandemia? Digamos? No se trata de que los niños solo aprendan a regular las emociones, sino que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitan hacer con esto que está pasando? ¿Qué nos pasa a nosotros en todo esto? Que además nos están... o sea, el mundo pareciera ser como que tiende a que sigamos en el mismo camino, como no se desvíen. Estamos todos como entre colapsados, estresados, como angustiados, sobre todo el año pasado, pero tenemos que seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo nos volvemos a reconectar? ¿Cómo seguimos desde ahí? Lo dejo hasta ahí por ahora, y los invito también a hacer sus preguntas en el chat. ¿Cómo seguimos? Perdona. Bueno, si tú puedes hacer una reflexión también como Sí, respecto de qué hacemos claro. desde la pandemia, y de quizás levantando preguntas que vayan saliendo. Bárbara, tú Ok. nos ayudas con las preguntas. Bueno, me parece muy interesante todo lo que comenta Jimena, y en particular esto último es la pregunta clave. Yo no tengo una respuesta definitiva, por supuesto, puedo tratar de aportar con algunas reflexiones, pero desde hace un rato ya que yo vengo pensando en el concepto arriba, en los ejes de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba como ejes muy importantes para pensar todo lo que nos está ocurriendo y repensar también el significado de la educación, y en particular de la educación emocional, ¿no? Como ahora tengo unos poquitos minutos para reflexionar más, les voy a compartir. De hecho, tenía una diapo donde quería plantearles una nueva mirada acerca de la educación emocional, o sea, una educación emocional resignificada, ¿no? Ya habíamos visto que las definiciones clásicas hablan de la educación emocional como una educación que es complemento de lo cognitivo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien debemos comenzar a entender la educación emocional como un proceso continuo, permanente, consistente en facilitar el desarrollo de los seres humanos y no estar tan centrado en el aprendizaje, ¿ya? Porque vivimos en una cultura muy aprendizajista y nos olvidamos que en verdad el objetivo último de la educación no es el aprendizaje. El aprendizaje debe ser visto como una herramienta para el desarrollo de las personas. Pero bueno, por diferentes circunstancias nos hemos ido centrando en los resultados de aprendizaje, y creo que tenemos que retomar el norte y entonces pensar la educación emocional como un facilitador de los procesos de desarrollo, y dentro de esto promover la sensibilidad como centro de la inteligencia humana. Entonces, más que ayudar a que los niños aprendan
solamente a ponerle nombre a sus emociones, o solamente a regular sus emociones, porque yo no estoy diciendo que estas cosas no sean importantes y no sean útiles, lo son, pero sobre todo, me parece que lo más importante es ayudar a que los niños desarrollen su sensibilidad, o tal vez podríamos decir que no bloqueen su sensibilidad, ¿no? Porque la sensibilidad está allí como parte, digámoslo así, de nuestra biología, y por diferentes instancias, por diferentes aprendizajes en la escuela, en la familia, vamos negando esto, lo vamos bloqueando, lo vamos obstaculizando, lo vamos frenando, ¿no? Hasta que llega un minuto en el cual nos encontramos en esta situación de este falso sí mismo del cual les hablaba hace un rato. Entonces la educación emocional debiera apuntar a desarrollar la sensibilidad de los niños, y en eso lo que tú dijiste me parece central, la idea de acompañar a los niños en sus procesos de aprendizaje es fundamental. Es decir, no vernos siempre como quienes tenemos que transmitirles un conocimiento eh, respecto de un tema a los niños, niñas y adolescentes, porque esto me parece que es parte de todo el sistema educativo, sino que también a veces pararnos simplemente a escuchar cuáles son sus intereses, por dónde están sus motivaciones, qué es lo que les interesa explorar, por qué les causa curiosidad, por qué los moviliza un cierto tipo de aprendizaje y no otro, etcétera. Más que forzar desde arriba lo que se tiene que aprender en el momento en el cual se tiene que aprender y de la forma como se tiene que aprender. Lo que hacemos con este sistema es eh, lograr que la gente salga de cuarto medio creyendo que aprender es un aburrimiento. El aburrimiento es una de las emociones más potentes en nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, la literatura, la investigación sobre emociones en alumnos y alumnas muestra que una de las emociones que más frecuentemente se produce es el aburrimiento. Y el aburrimiento es una forma de rechazo. Aunque uno piense que el aburrimiento es una emoción neutra, cuando estamos aburridos lo que hacemos es estar rechazando algo. Lo que pasa es que es una forma de asco el aburrimiento. Lo que pasa es que con intensidad bajita, ¿no? Pero salimos de cuarto medio creyendo que aprender es un aburrimiento, algo que es absolutamente ficticio, algo prácticamente casi imposible de lograr. El sistema educativo hace el milagro, ¿no? Salimos de cuarto medio creyendo que aprender es una lata. Y yo creo que eso tiene que ver con que en vez de acompañar, lo que hacemos es forzar procesos. Lo que hacemos es imponer lógicas, imponer contenidos, etc. Yo sé que en un sistema educativo masivo lo que estoy diciendo puede ser una especie como de utopía, pero bueno, me voy a... me voy a acomodar, digamos, en el privilegio de la investigación que me permite decir estas cosas, ya que no soy el encargado de diseñar políticas educativas. Pero si bien sé que lo que estoy diciendo implica una complejidad enorme, me parece que hay sistemas educativos que logran avanzar en ese camino. O sea, si uno compara, por ejemplo, el sistema educativo coreano con el sistema educativo finlandés, uno encuentra que los dos logran más o menos los mismos resultados de aprendizaje. Les va bien en las pruebas internacionales, pero parece ser que uno lo hace promoviendo el desarrollo de las personas y otro lo hace más bien obstaculizando los procesos de desarrollo, ¿ya? Yo he estado muy impactado en el último tiempo leyendo cosas respecto del sistema coreano, la cultura coreana, a propósito de haber visto la serie ¿cómo se llama? El juego del calamar, ¿no? Y ver Parasite, y ver críticas que se hacen al sistema educativo, cómo este forzar los procesos finalmente termina contrariando a los seres humanos y generando mucha angustia, mucha incomodidad. En Finlandia, ¿qué es lo que hacen? Tienen un sistema, un enfoque que no lo llaman ni siquiera aprendizaje basado, ¿cómo es la palabra? Del modelo, si alguien me recuerda, porque no me acuerdo cómo se llama, eh, aprendizaje basado en investigaciones, ¿no? Bueno, ellos lo llaman aprendizaje basado en fenómenos, ¿vale? Ni siquiera están pensando en la investigación, sino que están pensando en la experiencia de aprender, ¿no? Entonces, su sistema educativo toma como núcleo central, como guía de la práctica de enseñar y de aprender,
el interés, la sorpresa, la curiosidad, etcétera, las emociones llamadas epistémicas como motores de los procesos cognitivos. Entonces me parece que es factible, es difícil, probablemente requiere mucho menos niños en sala, probablemente requiere equipos mucho más grandes de profesionales colaborando, etcétera, pero yo creo que hacia allá, hacia donde debemos transitar, hacia acompañar la natural curiosidad, orientarla, regularla, en una cierta dirección que el sistema requiere, pero siempre partiendo desde ahí, de la natural curiosidad emocional de las niñas y los niños, y no forzando desde arriba con lógicas que finalmente son contrarias a nuestra intuición más profunda como seres humanos. Yo ahí no puedo estar más de acuerdo con, con eso. Creo que es la oportunidad también, la pandemia nos da la oportunidad para hacerlo distinto, para al menos posicionarlo como algo relevante que tiene que ser mirado, reflejado, como estudiado. Efectivamente creo que hemos diseñado aspectos del aprendizaje, o sea, hemos diseñado una estructura escolar que se está además escolarizando cada vez más hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué se escolariza más hacia abajo? Porque se quiere tener mejores resultados más arriba, digamos, más arriba básica media, ¿no? Y los resultados que se visualizan como relevantes son aquellos que se miden por pruebas estandarizadas, que se pueden comparar, ¿no? Y las pruebas estandarizadas son en general de lápiz y papel, y por lo tanto los resultados que se ven como relevantes son aquellos que se pueden medir por el lápiz y el papel. Eso es. Entonces quedan afuera, pero también se valora mucho, por ejemplo, el tema que quedan afuera, la innovación, la creatividad, la curiosidad, que efectivamente es imposible de medir, o es al menos muy caro de medir de esa manera, y por lo tanto quedan afuera y por lo tanto no se consideran relevantes. Entonces es como una paradoja, ¿no? Como que yo siento que, y respondiendo ahí a Karen que pone en el chat, puede ejemplificar a qué se refiere con enseñar de manera integral, más que mirar de manera integral, que es algo que mencioné, que es una característica como relevante en educación parvular en la primera infancia, en que se entiende integral en el sentido de integrar, de no mirar nuestros aprendizajes como por separado, la cognición, la emoción, o incluso por asignaturas, ¿no? Matemática, ciencia, etc. Pero también integrado con la comunidad. En educación parvularia, enseñarle a un niño no tiene ningún sentido si yo no trabajo con sus padres, ¿cierto? Con su comunidad de donde vive. Es absolutamente relevante también el tema del cuidado, yo necesito establecer una relación con esos bebés, por ejemplo, más que estar diciéndole, diga a, ¿no? Como, y ahí deja de tener sentido esta cosa de transmitir, porque se hace a través de la relación. Y siento que educación parvularia tiene mucho que mostrar, enseñar a los otros niveles educativos que ya a través de tanta política regulatoria en ese sentido, digamos, que busca los aprendizajes, porque además, hay que decirlo, es una manera mucho más eficiente, es más barato formar de esa manera para llegar a esos resultados, digamos. Imagínense hacer una prueba sobre curiosidad, sobre innovación, para comparar quién es más innovador, digamos, a nivel de país. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que hacerlo implica confiar en las personas que están ahí, nosotros en los niños, las políticas en los profesores, y los profesores entre nosotros, digamos. El trabajo colaborativo ahí cobra sentido. Y creo que la educación de párvulos debiera tomar esa bandera, digamos, como defender al menos ese espacio de hacer la educación de manera diferente, con más adultos en la sala, por ejemplo. Que no es algo que tengan los niveles básicos y medios. Vamos a leer un comentario que está puesto en el chat de Rosita, quien señala que gracias por plantear las distintas miradas. Trabajar la sensibilidad y las emociones es un desafío muy conversado en la actualidad, pues para el 2022, con su presencialidad, estaremos intencionando con mucho más aún estas áreas. También tenemos otra pregunta que está dirigida a Rodolfo.
Dice, hola Rodolfo, muchas gracias por tu participación. Mi pregunta va orientada al tema de familia. Me ha tocado trabajar con padres y madres que me han dicho que no saben jugar con sus hijos e hijas, entre otras cosas, estresados por la crianza porque durante pandemia no ha estado en el colegio, en el jardín, para encargarse de muchos aspectos de los cuales el rol de la familia es fundamental. Sí, voy a contestar inmediatamente esa pregunta que me parece muy interesante, y también le quiero agradecer a Piedad que me recordaba acá la palabra que a mí se me había ido, aprendizaje basado en proyectos o problemas. Lo que pasa es que los finlandeses hablan de aprendizaje basado en fenómenos, que me parece a mí más potente aún que la idea de proyecto o problema, porque el proyecto o problema finalmente igual es algo que viene un poco hecho desde arriba. En cambio, el fenómeno me conecta directamente con la curiosidad natural de niños y niñas. Entonces, esa era la reflexión que estaba intentando hacer hace un momento. Ahora, respecto del tema del juego, ¿no? Y la dificultad que plantean algunos padres y madres eh, que dicen ¿no? que tienen dificultades para poder jugar con sus hijos, sus hijas. Bueno, esto creo que refleja de manera dramática parte de lo que yo estaba tratando de colocar en el centro de la conversación el día de hoy, ¿no? Cómo hemos llegado a un punto en el cual hemos tecnificado tanto las relaciones humanas, hemos estandarizado de tal manera las relaciones humanas, que nos encontramos con la dramática sensación, idea de familias, de padres, de madres, que dicen que no saben jugar, cuando el juego es parte, digámoslo así, de la biología humana, ¿no? Es la primera manera de explorar, de conocer el mundo, de construir representaciones mentales respecto del mundo, y por lo tanto no puede haber nada más intrínsecamente humano que el juego, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, yo sé que esto pasa, ¿no? Que padres y madres dicen cosas como esta: no sé cómo jugar, como si jugar fuese algo que alguien me pudiera enseñar a mí, ¿no? Como si fuese un asunto de reglas, como si fuese un asunto de recetas, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos construyendo, y el sistema educativo es en gran medida responsable de esta construcción. Llegamos a estar tan perdidos respecto de nuestra naturaleza más profunda, que terminamos creyendo que aprender es una lata y que jugar es algo que yo no sé hacer, ¿no? Que relacionarme con mi hijo o hija es algo para lo cual tengo que tener unas ciertas instrucciones, ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer acá es más bien explorar todos los condicionamientos, todas eh, los malos aprendizajes que nos han obstaculizado respecto de nuestra naturaleza más profunda, respecto de nuestra condición de seres intuitivos, que nos impide dejarnos fluir. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco eh, vago, amplio y abstracto, pero en verdad es finalmente lo más concreto de todo. O sea, no hay nada más real que nuestra naturaleza biológica e intuitiva. Lo artificial es lo que hemos construido respecto de nuestras propias personas, y que nos impide, que nos aleja de la toma de contacto de nuestra naturaleza más profunda. Entonces, aquí vemos que la mejora del sistema educacional no es una mejora del sistema educacional exclusivamente, ¿no? Sino que es una mejora sistémica, social y cultural mucho más amplia. Porque, claro, todo esto que yo he dicho puede ser súper bonito, pero si nosotros tenemos padres y madres que están altamente estresados, que viven a 2 horas de su trabajo y que tienen que transitar todos los días tomando un bus, el metro, otro bus para llegar a trabajar, claro, no llegan a casa con el ánimo ni la sensación de juego necesaria para poder contactar con sus niños, con sus hijos y con sus hijas. Entonces, la solución de los problemas educativos no es solamente un asunto de mejorar el sistema educativo, hacer cambios intraescuela, es un cambio social mucho más amplio. Eh, entonces, bueno, sé que no respondo con esto, pero tal vez sí pueda dar algunos tips a partir de mi reflexión para poder
orientar a su vez reflexiones de quienes les toca trabajar directamente con los padres y las madres en este sentido, invitarlos a que se planteen este tipo de preguntas, ¿no? El problema no es cómo jugar, el problema es por qué me está resultando tan difícil, qué es lo que estoy haciendo en mi vida que me resulta difícil hacer algo que es lo más natural del mundo. Eso. Ya no hay más preguntas en nuestro chat. Yo quisiera, también pensaba, yo como formadora de educadores, ¿no? En términos de la formación inicial, esas son preguntas también que se debieran estar planteando a nivel de universidad, digamos, como en la relación, en esta relación que construimos. Es bien loco, pero también tenemos un formato de aprender, ¿cierto? Donde en general, bueno, y sobre todo en pandemia desde la pantalla, nos cuesta conectar. O que se siente como una carga, algo que en general las personas en la universidad, y esto no lo digo de solamente la carrera, pero en general es como, hoy tengo que estudiar para la prueba, pucha, qué lata, hoy día me toca estudiar. Cuando es algo que se supone que uno eligió, que uno quiere, que tiene una motivación mucho más, es distinto que cuando uno está en el colegio, ¿no? Pero aún así lo tenemos tan, nos han aprendido, que nos cuesta decir, ¡ay, qué entretenido esta materia con algo que yo quiero hacer o que yo creo que se necesita para trabajar desde la primera infancia, en nuestro caso. Pero también, en el fondo, al encontrarnos con estudiantes, también, y sobre todo en Chile, se marca una distancia bien grande entre la profesora, ¿cierto? El profesor y la estudiante, que como que están en esta distancia que se tiene que transmitir este conocimiento que va de un lado a otro. Y también nos separamos, ¿no? Como no miramos necesariamente, no hablamos de qué nos pasa con esta profe, al menos no lo hablamos con la profe, o no hablamos de qué nos pasa, no sé, al aprender ciertas materias, con qué lo conectamos con nuestra infancia, qué cosas de nuestra infancia nos han traído hasta acá, y al final podemos aprender muchas técnicas, metodologías, etcétera, muy innovadoras, muy finlandesas, ¿cierto? Pero si es que al ponernos en relación con el niño en esa sala de clase, y el niño hace una pataleta o se le cae el agua, y uno lo primero que instintivamente le sale retarlo, ¿cierto? Como gritarle, no, cuidado con el agua. Chuta, como que tenemos que tener un proceso también de cómo encarnamos, cómo vivenciamos esa teoría que nos dice, escucha al niño. Que no solamente qué está diciendo, sino que míralo, trata de entender por qué le pasó eso, trata de ver qué te pasó a ti con eso, qué pasaba en tu infancia cuando se te caía el vaso con agua, ¿cierto? Había una frase de esto, como los niños andan diciendo así como, abuela, ¿por qué cuando a ti se te cae el vaso de agua nadie te reta y a mí cuando se me cae todos me retan y a los dos se nos cayó como por casualidad? Como que tenemos internalizada una mirada de infancia también y de las cosas que nos pasaron, y uno aprende, en el fondo, como que se desarrolla aprendiendo que esa es la manera de enseñar, de tratar a los niños, de relacionarnos al final entre unos y otros. Entonces, también creo que esto no solamente para pensar y hacer pensar también a esos papás, como, chuta, obviamente uno o sea, llega cansadísimo de este sistema en el que estamos metidos, ¿cierto? Para jugar, y para jugar hay que tener ánimos y ganas de jugar. Lo mismo con la enseñanza, o con el desarrollo, en el fondo, pensando en por qué estamos aquí, en lo que estamos. Sí, yo quisiera comentar algo acerca de eso, Jimé. Entiendo que más o menos estamos en el tiempo, me parece, pero hay algo que me parece bueno poder decirlo, que conecta, creo, con cuestiones que tú tocaste, que yo quería mostrarles también en la presentación, pero que no me dio tiempo, pero que ahora me voy a aprovechar para hacer un mini resumen, porque tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Y es el hecho de que a mí me parece que la formación docente debe tocar de manera muy importante la revisión de las biografías escolares de los futuros y futuras pedagogas, ¿ya? Cuando tú dices que reaccionamos de una cierta manera, de forma natural, espontánea o instintiva, o como queramos llamarla, automática,
y vamos a retar, por ejemplo, al niño o a la niña que se le cayó el vaso de agua o que dijo algo supuestamente inapropiado. Esto tiene que ver con nuestras propias historias personales en la escuela, ¿ya? Hay bastante literatura respecto del papel que juega la biografía escolar en la formación de los futuros profesores. De hecho, hay una investigadora argentina, Andrea Aliaut, que dice que la formación de los futuros profesores y profesoras no comienza en la universidad, sino que comienza en realidad cuando ingresan al sistema escolar. Porque desde ese mismo momento en adelante empezamos a formar concepciones acerca de la educación, maneras de entender los procesos educativos. Y a mí me interesaba mucho este tema, me interesa mucho este tema, por eso desarrollé una investigación con un equipo de la Universidad de Playa Ancha, donde investigamos las historias emocionalmente relevantes de estudiantes de pedagogía. Y encontramos de todo tipo de historias, buenas y malas, ambas relevantes. Chicos, estudiantes de pedagogía, chicas, estudiantes de pedagogía, que nos decían que el profesor o la profesora que la había apoyado en tal momento en la sala de clases cuando ella estaba atemorizada porque no podía responder algo en una prueba o qué sé yo, había sido crucial para desarrollar su interés en la carrera, por ejemplo, o en general en su vida, darle más seguridad, etc. Y también otros que lamentablemente recuerdan historias bastante terribles en relación a sus profesores y profesoras que los habrían marcado en un sentido negativo, por ejemplo, a partir del ejercicio abusivo del poder. Muchos relatos de ejercicio abusivo del poder. Dice, por ejemplo, aquí una chica cursaba tercero básico y la profesora nos llenaba completamente la pizarra de diferentes tipos de ejercicios y solo nos explicaba uno de todo y nos daba la responsabilidad de que el alumno que terminaba podía retirarse. Mis pensamientos eran de angustia, desesperación, porque una de las materias que me costó fue matemáticas y no era ni la primera ni la última vez que me quedaba en la sala. Dentro de eso veía a mi hermana enojada y desesperada. Vivíamos en un lugar rural y la locomoción la perdíamos todos los viernes por esta razón, pero a la docente no le importaba. O por ejemplo, otros que recuerdan rasgos específicos de los docentes, maneras de hablar, por ejemplo, muy fuerte y muy seria, que sentían que los había marcado emocionalmente en la relación con esta profesor o profesora. Y así muchas cosas, no me voy a detener ahora. La importancia de todo esto es que nosotros identificamos, hicimos un análisis estadístico entre los recuerdos, los catalogamos entre positivo y negativo. Hay una pregunta en relación con esto, no sé si nos da tiempo para responderla, y los relacionamos con las concepciones de estos futuros profesores y profesoras, las maneras de entender la educación de estos futuros profesores y profesoras. Y encontramos que aquellos estudiantes de pedagogía que habían tenido experiencias de miedo en la sala de clases, por ejercicio abusivo del poder de sus profesores o profesoras, o porque habían sido ridiculizados, o porque habían negado sus capacidades intelectuales de alguna manera, eran estudiantes que tendían a mirar el rol de las emociones en los procesos educativos de esa manera que yo llamé emociones como contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en la sala de clases, si hay alegría, todo fluye bien. Si hay rabia o tristeza, las llamadas emociones negativas, todo va mal en relación con el aprendizaje. Y a mí me parece que hemos ido transitando de una educación cuyo lema era la letra con sangre entra, a algo así como la letra con chistes y buena onda entra. Y me parece que, si bien prefiero lo de los chistes y la buena onda, ninguno de los dos enfoques es muy certero en dar con la complejidad que las emociones juegan respecto a los procesos educativos. En la sala de clases debieran fluir todo tipo de emociones, ¿no? Y no debiéramos estar todo el tiempo centrados en tratar de generar estas llamadas emociones positivas, porque, como lo decía la profesora de filosofía, enojarse respecto a un contenido de aprendizaje en un determinado momento puede ser muy bueno para motivar el pensamiento crítico, o sentir tristeza por el tigre de Tasmania que se extinguió puede ser muy bueno para entender la importancia de cuidar nuestro planeta, comprender los procesos de extinción de las especies, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece ser que nuestras miradas como futuros profesores y profesoras están restringidas a partir de lo que vivimos en la escuela. Entonces, en la formación inicial docente debiera haber procesos destinados a revisar estas biografías, deconstruirlas, para de esa manera
comenzar una verdadera formación respecto de mi manera de entender los procesos educativos y no una formación que esté anclada en mis experiencias como alumno del sistema escolar, ¿no? No sacamos nada con explicarles hermosas teorías constructivistas respecto de la enseñanza y el aprendizaje a nuestros estudiantes de pedagogía si primero no trabajamos estas experiencias vitales que son mucho más marcadoras que todo lo que nosotros le podamos decir en las clases. Y en ese sentido, entonces, recojo lo que les decía antes, la importancia de una formación emocional que no solamente entregue teoría, sino que modifique en un sentido emocional a los estudiantes de pedagogía. Eso me parece muy, muy importante y me aprovecho para comentarlo. Me quedo más tranquilo. Por lo tanto, damos por respondida esta pregunta, la que hicieron en el chat. Respecto a las emociones negativas, Sí, no. Si hay tiempo la entonces respondo, la o voy a si no, preguntar muy cortita y para realizar también una respuesta breve. Preguntan, me gustaría agregar y reflexionar sobre el término de emociones negativas, que se asocia a algo malo, pero negativo no tiene una carga de valor, no que sean emociones malas, solo significa ausencia de. Tal como cuando uno se hace un examen y te sale negativo, significa que no tienes la enfermedad, de hecho es positivo. ¿Qué piensas de eso, Rodolfo? yo pienso que aquí pasa como pasa con muchos conceptos que fueron acuñados en una época determinada y que la semántica en ese momento no era tan relevante como puede ser ahora, ¿no? Por ejemplo, pienso en los estudios del temperamento. En la literatura del temperamento existe el temperamento fácil y el temperamento difícil. Qué pésimo nombre, ¿no? Porque pareciera que si un niño tiene temperamento difícil, entonces no hay nada que hacer. Pero claro, la teoría es del año 70 y en ese momento no era un tema, cuestiones semánticas como esta. Respecto a las emociones positivas y negativas, también pasa algo similar. En verdad no significa ausencia de, sino que hace referencia al cómo se experimenta internamente una emoción. Llamamos emociones de valencia negativa a aquellas que se experimentan como algo desagradable. O sea, la tristeza no es agradable sentirla, la rabia no es agradable tenerla, mientras que la alegría, el placer, el entusiasmo, el optimismo, etcétera, son cosas que nos gusta tener. Y en ese sentido, la palabra positiva o negativa son muy útiles, o podrían ser muy útiles para reflejar la vivencia interna asociada a una emoción. El problema es que por diferentes situaciones culturales, históricas, etcétera, hemos terminado instalando la idea de que existen emociones malas. Entonces, si bien puede que eso en la idea original de los autores no haya estado presente, finalmente en la cultura ha ido quedando instalada la idea de que hay emociones que son intrínsecamente negativas. Y este no es un problema de la gente de la calle solamente, también se encuentra presente en la propia investigación sobre emociones, y ese es el ejemplo que les di de este paper que sostenía que estas emociones llamadas negativas son intrínsecamente dañinas y hay que sacarlas de nuestra vida. Entonces, eso yo diría, y con eso sí que creo que queda un poco más establecida mi idea al respecto. Muchas gracias por su respuesta. Antes de finalizar, queremos solicitar de forma voluntaria si pudieran encender sus cámaras para poder tomar una fotografía. La que pudiera hacerlo, por favor. ¿Estamos listos? Muchas gracias. Agradecemos a todos toda su participación en el día de hoy. Los y las dejamos invitadas para mañana en nuestro segundo encuentro en el que 2 directoras de jardines infantiles enriquecerán nuestro espacio de reflexión a partir de experiencias pedagógicas implementadas en sus centros. Mañana el acceso al encuentro es a través del mismo link por la plataforma Zoom a las 6 de la tarde. Las y los esperamos. Buenas tardes. Muchas gracias por todo, estuvo súper excelente y claro todo lo que dijeron en todo caso, así que
Se pasaron. Muchas gracias. Bienvenida, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, que Nos estén vemos bien. mañana. Chao. Nos Chao, vemos muchas mañana. gracias. Que estén bien.